Buenas tardes, a continuación le vamos a hablar sobre la sexualidad en Roma. Mi grupo está conformado por Jessica Dayana Jiménez Vargas, María Eris Aroca, Karen Vanessa Gutiérrez y quien les habla, María Angélica López Ramos. Somos estudiantes del sexto semestre de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. Bueno, Roma fue fundada el 21 de abril de 753 a.C. Según la historia, Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma. Una loba, que la llamaron Luperca, fue la que los amamantaba. En esta época se decía la siguiente frase: la mujer romana era objeto de amor, de temor, de deseo y burla. Según las leyes de esta época, las mujeres se consideraban unas niñas. En esta época dominaba el patriarcado. El hombre romano era el que mandaba en la casa y decidía por todo. En Roma tenían 10 prácticas habituales, las cuales son: la primera era acostarse con su propia madre. La segunda era hacer una pauta en el camino para tener relaciones sexuales. La tercera era acostarse con su hermana. La cuarta práctica era convertir a un hombre en mujer para así poder contraer matrimonio. La quinta práctica es ejercer la prostitución en media jornada. La sexta práctica es hacer el trenecito. Este se da con mujeres jóvenes. La séptima práctica es montar un burdel imperial. La práctica es montar orgías con adolescentes. La novena práctica es casarte con tu sobrina. Y la última práctica es jugar a los animalitos. La sexualidad femenina en Roma. Tenemos que en el derecho romano, que empezó en el año 753 a.C., en esta época el derecho romano estableció la diferencia donde en el sexo del hombre y la mujer, es decir, que el hombre es quien penetra y la mujer es penetrada. Entonces, esto para ellos era una ley, una obligación y a la vez la moral de ellos. También tenemos un aporte de Skinner que nos dice la interpretación cultural de las zonas erógenas del cuerpo humano y las capacidades sexuales. ¿Esto qué significa? Significa que está ligada a la parte sexual, ya que las zonas erógenas son las partes sensibles tanto del hombre y de la mujer. Seguimos con la categorización sexual en Roma. Entonces esto nos dice que tienen dos factores, que son: quien penetra es considerado activo, que es el hombre. Quien es penetrada, que es considerado pasivo, quien es la mujer. Tenemos que en Roma no se aceptaron otras formas como la bisexualidad o la homosexualidad, porque para ellos era algo depravado e iba en contra de sus leyes, de su moral y de sus creencias. Los romanos tienen 3 formas de realizar el acto sexual, que es penetración por la boca, por la vagina y por el ano. Son las 3 formas de ellos realizar el acto sexual. También tenemos a Parker, 1997, que es esta figurita donde él establece que se efectúa las clasificaciones a partir de un axis, que es esto, en el cual representa el cuerpo femenino. Tenemos que en el eje vertical, que es este, representa la distinción entre lo activo y lo pasivo, que es el hombre y la mujer. También tenemos en este eje horizontal, que está conformado por los 3 agujeros, es decir, por la boca, el ano y pues la vagina. A continuación vamos a hablar de 2 aspectos muy importantes que se dieron en esta época. Una es la violencia contra las mujeres. Aquí encontramos 2 personajes muy importantes, 2 sociólogos que dieron la definición de la violencia contra las mujeres. También nos hablaban de 3 aspectos: paradigma, características y finalidad. Vamos a iniciar con el paradigma.
En este nos hablaban que la dominación masculina que se ejercía en esta época sobre las mujeres era considerada, cómo era vista la mujer en la sociedad, cómo la trataban y cuál era el papel que desempeñaban en esta época. Nos decía que todos estos aspectos eran dimensiones simbólicas que se daban teniendo en cuenta los actos de obediencia y sumisión. Esto eran actos de plena conciencia y conocimiento por el cual ellos lo hacían. Nos hablaban de un concepto que era la imposición. Esta se asumía con normalidad sin tener derecho a ser cuestionados. También nos hablaban que todo esto se denominaba violencia simbólica, ya que era representada por símbolos y por ideas. Tenemos la característica que iba muy alineada a la subordinación, que significaba que tenía que ser condicionada y aceptada teniendo en cuenta las situaciones y las circunstancias que se daban en este entonces. Y la finalidad era que tenía que ser aceptada y tener la dominación masculina como hechos naturales. Tenemos la sexualidad femenina y la violencia simbólica contra las mujeres en Catulle y Carmina. Acá tenemos un personaje muy importante, como lo es Valerio Catulo, en el que nos decía, donde fue destacado por representar un modelo nuevo que iba contrastante a la tradición literaria que se manejaba en esta época, donde en sus obras aparecían personajes femeninos, como tal Carmina. En esto nos hablaba de la connotación sexual, que tenía dos principios: uno, que era la idealización, y dos, que era la denigración. En este manejaba un plano sexual que eran dos aspectos. Entre una de ellas es la pudicitia, que era un aspecto que él manejaba que significaba la libertad sexual. Esta se le podía decir que esta era la palabra a la cual se llamaban las mujeres que querían ser libres, es decir, las que ejercían la prostitución en esta época. Por otro lado, tenemos la pornografía en Roma. Para los romanos la pornografía no era algo obsceno, al contrario, era una representación social que se hacía allí. Luego está la casticidad, fertilidad y fidelidad. La sociedad romana era muy desigual, es decir, que las mujeres no tenían los mismos derechos, deberes y comportamientos que tenía un hombre. Las mujeres casadas las denominaban matronas, que debían tener 3 cualidades: casticidad, fidelidad y fertilidad. Ellas debían entregarse exclusivamente a su marido y dedicarle tiempo a él. Cuando llegaba el caso de que las mujeres salieran, debían cubrirse con ropa holgada para que los demás hombres no las estuvieran mirando. Luego está la fertilidad, que para los romanos admiraban que las mujeres pudieran dar a luz más de 10 veces o 12 veces. También tenemos lo que son la parte de las prostitutas en Roma. Nos decían que para los romanos las prostitutas eran algo recreativo y no reproductivo como lo era la mujer. Para ellos no los excitaba que una mujer tuviera su cuerpo totalmente desnudo, al contrario, que tuviera joyas o algo en su cuerpo y que sostuviera sus pechos, ya que a ellos sí los excitaba las mujeres que tuvieran pechos pequeños. Los romanos adoraban mucho la adoración por los besos. También nos hablaban del sexo dominante y el que domina. También nos decían que las mujeres, las prostitutas, a veces ofrecían su vagina para procrear, pero en algunos casos, para que las prostitutas no quedaran embarazadas, utilizaban el método de la sodomía y el sexo oral. También nos hablaban que no era permitido que la mujer o la esposa practicara el sexo oral con el marido. Muchas gracias por su atención.